Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Bendiciendo tu Día. Hoy lunes arrancando la semana y estoy muy contento de poder estar nuevamente contigo. Tú que nos acompañas ahí en nuestra transmisión. Hay muchos que fielmente nos acompañan cada semana. Y quiero darte las gracias de parte del Ministerio Palabra de Vida de nuestros pastores, porque este programa lo hacemos especialmente para ti. Obviamente nos bendice a nosotros, pero nuestro principal objetivo es que Dios bendiga tu vida a través de una palabra para arrancar la semana, para agarrar pilas, para seguir obteniendo esa frescura, esa fe de parte de Dios para nuestra vida, que nos ayude en lo largo de la semana. Y bueno, han sido muchas semanas ya de esta situación pandémica del coronavirus, el COVID-19. Pero mira, una cosa estoy seguro, que Dios siempre ha estado y permanecido con nosotros. Y como nos enseña la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hoy estoy aquí gracias a eso. Estoy aquí para traerte una palabra fresca de parte de nuestro Dios. Y como veías ahí en el título de esta transmisión, se llama Escuchar. Y quiero abundar un poquito durante esta mañana contigo de este tema, de esta palabra escuchar. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú y yo como creyentes sepamos escuchar, atender las instrucciones de Dios, ver lo que dice en su palabra. Pero, ¿qué te parece si antes de empezar hacemos una pequeña oración para que Dios haga que esta palabra sea sembrada en lo profundo de nuestro corazón y dé una cosecha que prospere en nosotros, que dé fruto en nuestra vida esta palabra? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que hoy se conecta con nosotros. Gracias porque estamos aquí para ti. Y estamos aquí y ahorita regresamos. Que Dios te bendiga, no te desconectes. Ya estamos de regreso en tu programa Bendiciendo tu Día, y como oraba ahorita, que Dios haga que esta semilla que se ha plantado en nosotros dé un fruto. Y mira, quiero entrar en el tema acerca de esta palabra singular que dice escuchar. Y yo quiero que me pongas atención en lo que te voy a decir enseguida. ¿Por qué? Porque hay dos palabras muy similares. Una de ellas es oír y la otra es escuchar. Pero ¿sabías tú que hay más palabras en la Biblia o más escrituras en la Biblia que usan la palabra escuchar a la palabra oír? Esa palabra oír significa solamente percibir una cosa por medio del sentido auditivo. ¿Sí me escuchaste? Oír simplemente significa percibir sonidos, percibir ruidos, percibir ciertas cosas a través de nuestro sentido auditivo. Sin embargo, hay una pequeña gran diferencia con la palabra escuchar, porque la palabra escuchar involucra tu atención y mi atención. El significado dice percibir o prestar atención a lo que uno oye. Tú y yo podemos estar escuchando muchas cosas a nuestro alrededor, pero solamente vamos a escuchar aquello a lo que tú y yo le prestamos atención. ¿Sí me explico? Y esta cosa acerca de la diferencia es algo muy particular y es una línea muy delgadita que tú y yo muchas veces no alcanzamos a distinguir y creemos que escuchamos, pero solamente estamos oyendo. Te pongo un ejemplo. ¿Te dijeron algo hoy por la mañana que ya no recuerdas? ¿Escuchaste algo hoy en la mañana afuera de tu casa, un ruidito o algo así por ahí que ya no recuerdas? Bueno, es bien sencillo. No lo recuerdas porque simplemente lo escuchaste, lo oíste,
y no lo escuchaste. Si tú hubieras escuchado o prestado atención a ese ruido, las cosas hubieran sido muy, muy diferentes. En lo particular te puedo decir muchas veces o en algunas ocasiones que mi esposa y yo teníamos un vehículo anterior al que hoy nos ha bendecido Dios y tenemos. De repente un día me dijo, Alan, ¿oyes eso? Y yo, ¿oigo qué? Pues un ruido que trae el carro. Y yo, no. Pues escucha. Y cuando dice escucha, es involucrar nuestra atención. Y es lo mismo con Dios. Es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Oye, Alan, ¿y cómo es que Dios habla a mi vida? ¿Cómo es que Dios, acaso puedes escuchar una voz audible? ¿Acaso puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Muchas preguntas resultan después de esto. Y quiero que sepas que muchas veces sí puedes audiblemente escuchar la voz de Dios. No es que siempre suceda así, no es que siempre Dios te va a hablar y decir, Alán, levántate, Alán, ve a la casa de tal hermano. No, es porque lo que Dios hace a nosotros es traer ciertas impresiones y tú y yo percibimos a través de nuestro espíritu cuando Dios nos está hablando. Y yo te puedo dar muchos ejemplos acerca de esto. En la Biblia hay una infinidad de escrituras y más de ellas las vas a encontrar en el libro de los Salmos, donde utiliza la palabra escuchar y escuchar y escuchar. Salmo 88:2, por ejemplo, dice, escucha ahora mi oración, escucha mi súplica. Salmo 102:1 dice, Señor, escucha, Señor, mi oración, escucha mi súplica. Salmo 86:6, escucha atentamente mi oración, oh Dios, escucha mi urgente clamor. Y te vas a encontrar, pero cuando estamos leyendo esto, nos damos cuenta, o yo percibí, me di cuenta de una cosa, que el salmista le estaba pidiendo a Dios que escuchara su oración. Pero ¿sabías que Dios también pide que tú y yo lo escuchemos a Él? Muchas veces solamente lo oímos. Y Dios quiere bendecirnos en esta mañana al dejarnos saber esto, que Él quiere que tú y yo le escuchemos. Él quiere que tú y yo le prestemos atención a lo que Él está hablando. Y sabes que eso muchas veces solamente es escuchar a tus hijos, solamente es escuchar a tu pareja, solamente es prestarle atención a un ruidito que trae el carro, como alguna vez me dijo mi esposa. Ese ruido era algo que tenía que corregir en el carro y yo no le había prestado atención. Y a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta porque es tan cotidiano. Por ejemplo, eso del carro, yo todos los días andaba en el carro. Entonces, mi esposa, al no estar todo el tiempo sobre el vehículo, un ruido lo captó de inmediato. Pero para mí que yo escuchaba o yo oía constantemente lo mismo, quitaba mi atención de eso. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado tú y yo. Puede que tú y yo estemos involucrados, y esto es para ministros, para pastores que nos están sintonizando hoy. Y lo digo por experiencia propia, estamos muchas veces tan inmersos en el ministerio, tan metidos en la iglesia, que simplemente empezamos a oír y no a escuchar. Cuando Dios lo que quiere es que tú y yo le escuchemos todo el tiempo. Yo te pudiera decir muchos ejemplos y quiero compartirte uno en específico antes de entrar a una porción de la Escritura, donde tú y yo vamos a ver que es la voluntad de Dios realmente hablar a nuestra vida y que nosotros le escuchemos, es decir, le prestemos atención. Alguna vez compartí esto en la iglesia, no sé si lo llegará a hacer aquí, pero yo creo que va a bendecir tu vida, acerca de un viaje que yo tenía que hacer con mis papás hacia la ciudad de Monterrey. Uno de mis primos hermanos, de los que viven allá, se casaba y íbamos camino a la boda. Mi hermano iba en otro vehículo, yo iba solamente con mis papás en nuestro carro. Para los que conocen el tramo de Ciudad Victoria o la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey, de Tamaulipas a Nuevo León, en México, se podrán dar cuenta que a la mitad del camino está una ciudad que se llama Linares, Nuevo León. Bueno, en ese punto y unos cuantos kilómetros empieza un tramo donde el sentido se convierte en 2 carriles y los sentidos contrarios están separados, no están un sentido en contra
del otro en el mismo espacio de carretera. Y cuando llegamos a ese espacio, iba tranquilo, manejando, mis papás ambos iban dormidos en el camino. Y yo recuerdo que íbamos escuchando un CD del pastor Domingo Santos en Salamanca, Guanajuato, acerca de la oración. Si por ahí nos ve el pastor Domingo, le enviamos saludos y bendiciones. Pero ese CD yo lo iba escuchando y cuando tú escuchas algo acerca de la oración, un mensaje o algo, te dan ganas de orar, te dan ganas de conectarte con Dios. Y yo empecé a orar, pero comencé a orar en lenguas. Y yo iba en el camino, y iba orando en lenguas, y de repente veo que en la carretera, como a 1 kilómetro más o menos de distancia, un poco menos, una camioneta blanca iba sobre la carretera. Una pick-up blanca. Y yo siento aquí en mi espíritu una impresión que me dijo, rebasa la camioneta. No la escuché, no la oí, pero una impresión o algo aquí adentro era como si me estaba hablando diciéndome rebasa la camioneta. La primera vez dije, está muy lejos, pero inmediatamente una segunda ocasión, esa misma impresión, esa misma vocecita, porque era muy calladita, muy bajita, rebasa la camioneta otra vez, pero ya con más energía. Entonces yo saco el carro hacia el carril izquierdo para rebasar, rebaso la camioneta y cuando me incorporo otra vez al carril derecho, había pasado la camioneta por unos 300, 400 metros, me fijo por mi retrovisor y veo que la camioneta empieza a dar vueltas sobre la carretera. Para ti esta historia vas a decir, bueno, ya te la escuché alguna vez, pero cada vez que yo recuerdo esto, mira, escuché, presté atención y el panorama que pudiera haberse presentado era trágico porque en los cálculos de tiempo yo pude haber impactado a esa camioneta o por no impactarla pude haber frenado bruscamente o me pude haber salido del camino y hubiera ocasionado un accidente. Pero era Dios el que estaba hablando a mi vida. No me dijo en el oído, Alan, rebasa la camioneta. No, aquí adentro en mi corazón. Y esa es la manera en que tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios. Sí, algunas veces puede ser audible. En lo particular, yo nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero yo sé porque Pastor Babil nos lo ha contado que él la ha escuchado en un par de veces. Y yo sé que muchas personas han contado y lo han expresado que ellos sí han percibido la voz de Dios audiblemente. Y yo lo creo, yo creo que puede suceder. ¿Sí? Y te cuento esta historia o esta anécdota porque es una situación que me sucedió a mí particularmente. Porque cuando Dios nos habla y quiere que prestemos atención es porque algo importante nos va a decir. Y esta mañana yo te invito a que tú empieces a afinar tu oído espiritual, a que empieces ahí en la sintonía de tu oído a afinar o a sintonizar para conectar tu espíritu con el Espíritu Santo, porque Él te quiere hablar esta mañana. Y de hecho lo estás haciendo a través de esta transmisión, lo está haciendo a través de este mensaje que puso en mi corazón para compartir contigo. Y como te decía, muchos ejemplos que puedo darte, pero es algo sumamente importante que tú y yo aprendamos a hacer. Te repito, oímos todo el tiempo cosas. De hecho, yo estoy oyendo ahorita, ¿sí?, que hay un ruido por aquí atrás de las lámparas que están prendidas en el estudio. Pero mi atención está enfocada a la cámara que tengo enfrente. Esa es la diferencia. Puede estar sucediendo, pueden estarte diciendo 1000 cosas, pero tu atención es lo que realmente tu cerebro, tu memoria va a registrar y va a funcionar o a caminar en pos de eso. Y eso es algo que te quiero decir también. Lo que tú y yo escuchemos de parte de Dios es sobre eso, sobre lo que vamos a actuar. No sobre lo que no hemos escuchado, no sobre lo que no hemos prestado atención de parte de Dios. No vamos a poder actuar sobre eso. En otras palabras, si Dios está hablando y diciéndote, yo quiero usarte para que seas de bendición, yo quiero usarte para que vayas y bendigas a una familia con algo de alimento, pero tú solamente estás escuchando y dices, nada, ese es un pensamiento en mi cabeza, eso es algo que yo quiero hacer, no es precisamente Dios. Te vas a perder de algo tremendo de parte de Dios.
de una bendición muy grande. Y tengo más que contarte, pero necesitamos ir a un corte y regresar en un momento. No te desconectes, comparte esta transmisión y seamos de bendición a otro. Ahorita regresamos. Regresamos después de este anuncio de nuestra iglesia. Si lo ves, ahorita todavía seguimos con las transmisiones en línea. Estamos creyendo y te invitamos a que creas juntamente con nosotros que próximamente vamos a poder regresar a nuestro auditorio y tener nuestros servicios presenciales. No bajamos la guardia, iglesia. No dejamos de orar, no dejamos de presionar en el Espíritu para que nuestras puertas sean abiertas nuevamente. Porque sé que muchos de los que nos están viendo ya quieren estar aquí, ya anhelan, nos lo han dejado saber, si nos los hemos llegado a topar o nos mandan algún mensaje pidiendo oración, ya después enseguida nos han llegado a decir, ya queremos que abran la iglesia, ya queremos estar ahí pronto, muy pronto. Esa es nuestra declaración y nuestra fe. Pero mira, estábamos hablando acerca de escuchar, ¿sí? De la diferencia de oír y de escuchar. Oír es simplemente percibir los sonidos o percibir alguna cosa con nuestro sentido auditivo, pero escuchar es cuando tú y yo involucramos nuestra atención, es prestar atención a aquello que oímos. Entonces, yo quiero que me escuches en esta mañana, yo quiero que me escuches en este tiempo que nos queda, porque quiero contarte una historia de la Biblia, quiero contarte algo que sucedió en la vida de un joven llamado Samuel, un joven que desde antes de ser concebido en el vientre de su madre era muy deseado por ella. Incluso ella clamó ahí en el templo, el que estaba ahí en el templo, el sacerdote, incluso le llamó borracha a su mamá porque estaba entre gemidos indecibles clamándole al Señor por su hijo. Pero ahora Samuel llegó a este mundo y tenía un tiempo sirviendo. De hecho, desde siempre su madre dijo que lo iba a llevar, lo llevó al templo y ahí se quedó para servir. Pero en esta historia de Samuel, en el capítulo 3, vemos cuando Dios empieza a hablarle a Samuel. Y quiero que me acompañes y juntos vamos a leer lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 3. Desde el verso 1 dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Desde niño, como te digo, como su madre le prometió al Señor que lo llevaría al templo. Dice, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Qué bendición que puedes estar ahí descansando cerca de donde está la presencia del Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Samuel. Y cada vez que leo esto me bendice y me pongo hasta chinito cuando leo esto de dónde estaba Samuel. Dice, de pronto el Señor lo llamó, o el Señor llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí vemos un ejemplo de cómo sí es posible escuchar la voz del Señor. Ahora, estamos hablando desde hace muchos años atrás, pero el Señor le estaba hablando a Samuel aquí, le estaba llamando por su nombre. Y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted?, le preguntó. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama.
Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. Y nos deja una ilustración aquí el Señor, porque mira, muchas veces nos consideramos como unos niños en el camino del Señor. Pero eso no es un impedimento para que Dios hable a tu vida. Eso no es ningún impedimento para que Dios se acerque a ti y te hable y quiera tener una comunión contigo, quiera hablarte contigo, quiera darte un mensaje para que tú a través de tu vida lo puedas compartir y vivir. Aquí sí era literalmente un niño, pero muchas veces tú y yo somos como niños espirituales y no creemos que Dios nos puede hablar. Y escuchamos o oímos esas voces y pensamos que es nuestra mente que nos está jugando o nos está pasando una jugada. Simplemente, como le dijo Elí a ese Samuel: ve, vuelve a ese lugar de donde te hablan, y cuando te vuelvan a llamar, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y cuando tú digas esas palabras, o cuando tu corazón presente ese deseo, empieza a escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y no son solamente oír. Yo me pongo a imaginar, bueno, ¿y cómo es que Samuel, que convivía con Elí, no reconocía su voz? ¿Por qué pensaba que era Elí? No lo sé, pero la Biblia es bien clara cuando dice que el Señor todavía no le había hablado, o todavía Samuel no conocía al Señor. Entonces no conocía su voz. A lo mejor tú estás en esa circunstancia hoy en día. Tienes poco tiempo de conocer al Señor, o suficiente o mucho, o simplemente vas empezando y no has reconocido la voz de Dios. Eso también, mi hermano, mi hermana, con el tiempo, con la práctica de escuchar y de disponer nuestro espíritu y nuestro corazón para reconocer su voz, se logra con esa práctica que te digo. Así que hoy quiero bendecir tu día. Quiero que Dios bendiga nuestro día y nuestra semana al disponer nuestro corazón a escuchar lo que Él tiene para decir. Alani, ¿cómo lo hago? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Toma tu Biblia, ábrela, empieza a comer de ella. Y cuando menos acuerdes, el Señor va a estar hablando a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu, y definitivamente va a ser algo de suma bendición para ti. Este era un niño, insisto, a lo mejor tú y yo ya no lo somos, en el espíritu tal vez, pero eso no impide que Dios hable a nuestra vida, porque ese realmente es su deseo, ese realmente es su corazón, hablarnos, pero que nosotros le escuchemos. Y vas a encontrar en la Biblia pasajes donde aquellos hombres le decían: escúchame, oh Dios. Pero hoy el Señor está diciendo: escúchame, hijo mío, lo que tengo para decirte. Estamos por terminar esta transmisión, pero déjame orar por ti, déjame bendecir tu vida y déjame pedirle a Dios que afine tu oído para que la próxima vez que Él te hable reconozcas su voz y le digas: habla, que tu siervo escucha. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por cada hermano, por cada hermana que hoy se conecta con nosotros. Oro, Señor, por sus vidas, que su oído sea afinado, que su corazón se sintonice al tuyo, y que la próxima vez que tú hables a sus vidas, ellos puedan decir: habla, tu siervo escucha. Te bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos a la próxima.